Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy retomamos el tercer componente y el segundo estudio de lo que es la preparación de proyectos, específicamente lo que es el estudio técnico. Habíamos avanzado un poco más allá de esta diapositiva, sin embargo, vamos a brevemente repasar esto y luego retomamos a partir del último punto que hemos empezado a avanzar. A ver, antes que nada, no se olviden que el estudio técnico, este estudio va a contener tres acápites específicamente. Uno que va a estar referido a lo que es el tamaño, que implica que debe contener toda la información para definir cuán grande va a ser el proyecto. Nos referimos a la capacidad productiva. El segundo componente tiene que dejar en claro dónde va a estar ubicado el proyecto en términos regionales y en términos específicos. Y el tercero tiene que ver específicamente con todo el layout o toda la distribución de la maquinaria referido a lo que es el proceso productivo del proyecto. Empezaremos por el primer componente que tiene que ver con el tamaño del proyecto. Y cuando hablamos de lo que es el tamaño del proyecto, estamos refiriendo a la capacidad de producción que va a tener esto. ¿Okay? Nosotros tenemos que definir, o en función a la necesidad que buscamos atender, tenemos que tener la posibilidad de establecer cuándo es la fecha de inicio y cuándo la fecha de finalización del proyecto. Y en este marco tenemos nosotros que definir cuánta va a ser la capacidad productiva del proyecto en este tiempo, pero a su vez en función a cuánto la capacidad en total del proyecto durante su periodo de vida. Para esto es importante que se analicen algunos factores condicionantes, entendidos esto como factores que pueden permitirnos tener una posibilidad de que el proyecto tenga más capacidad o tenga menor capacidad de la que deseamos o de la que nosotros pretendemos. ¿Cuáles son estos factores? El término lo que es referido a lo que es la capacidad financiera, si si contamos con los recursos, básicamente pues podemos acceder a estos recursos como tal. Va a depender también de lo que es el tamaño del mercado consumidor. Podemos querer tener una capacidad productiva importante, pero por ahí el mercado interno no nos acompaña específicamente. Puede estar también asociado a que los insumos, los materiales que nosotros requiramos para el nivel de producción tampoco nos puedan atender el mercado proveedor. Puede ser que si nuestro producto, ya sea un bien o servicio, requiera para su consumo algún tipo de producto o productos complementarios, y la existencia o inexistencia de eso también aplica condiciones específicamente al tamaño del proyecto. El acceso a las diferentes tecnologías, ¿okay? Ya sea que exista en el país o el acceso en función a otros países como tal. Algún tipo de política gubernamental muchas veces se condiciona, existe un cuerpo normativo que muchas veces condiciona, por ejemplo, el tamaño de determinados proyectos, ¿no? Y la posibilidad de economías de escala que se puede tener a lo largo del proyecto, o la posibilidad incluso de expansión que podamos querer nosotros como proyecto, pero en función al tamaño, por ejemplo, del mercado consumidor, no se permite. Estos serían los factores condicionantes más importantes. ¿Qué implica a su vez qué implica específicamente lo que es el tamaño del proyecto? Pues implica que cuando hablamos del tamaño del proyecto, tenemos que estar refiriéndonos a lo que es el tamaño de la perspectiva técnica, y esto implica la capacidad máxima de producción que tiene un proyecto como tal. ¿Ok? Entonces, en función a la maquinaria, a la capacidad productiva, nosotros podemos llegar a un nivel máximo de producción. No sé, tenemos una panadería que, por ejemplo, a la hora nos producen necesariamente 100 panes. Sin embargo, también tenemos que hablar de la capacidad efectiva, y que esta capacidad generalmente es inferior a la técnica, y que si bien tenemos la capacidad, por ejemplo, de producir 100 panes, generalmente esta capacidad, que en función a algún conjunto de limitaciones o condiciones, pues no llegamos nunca a producir 100 panes a la hora, sino solamente 80. El nivel de utilización, que este viene a ser el porcentaje que vamos a utilizar de la capacidad instalada. Muchas veces cuando tenemos un proyecto, el año 1, por ejemplo, no utilizamos la total de su capacidad, sino es muchas veces inferior, y a medida que nosotros
vamos colocando en mayor cantidad o mayor volumen el producto en el mercado, también se va incrementando este nivel de capacidad. Y lo mismo en lo que es la capacidad ociosa, ¿no? Que viene a ser esta capacidad que no utilizamos, pero que está relacionada en lo que es la capacidad, en lo que es el nivel de utilización como tal. Es a partir de esto que nosotros tenemos que determinar o tenemos que tener en claro lo que es la capacidad del proyecto, ¿no? Una es la capacidad de diseño, que vamos a entenderla como el máximo nivel de producción que tiene, por ejemplo, el proyecto. La capacidad instalada, que va a ser esta capacidad que vamos a disponer de manera permanente o de manera recurrente o de manera regular, si ustedes quieren que me entiendan, a medida que se vaya desplegando el proceso productivo. Y la capacidad utilizada, que viene a ser justamente esta posibilidad de poder producir en función a la capacidad instalada específicamente, ¿no? Entonces, una cosa es que la capacidad total que tiene el proyecto, otra cosa es la capacidad instalada que tiene el proyecto y otra es la capacidad que vamos a utilizar de esta capacidad instalada del proyecto. Tenemos que hablar necesariamente de lo que es el tamaño óptimo del proyecto. Y cuando hablamos del tamaño óptimo del proyecto, nos estamos refiriendo a esta capacidad productiva que debe tener ya en el marco de lo que es su periodo de vida y a su vez que nos permita una adecuada, una adecuada utilización del conjunto de los recursos que tenemos disponibles en lo que es el proyecto, ¿no? A eso se referimos con el tamaño óptimo del proyecto. Entonces, lo que sea técnica y rentablemente más conveniente específicamente lo que es el proyecto. Entonces, a eso nos referimos con lo que es el tamaño óptimo del proyecto. Acá tenemos, por ejemplo, un conjunto de posibilidades o alternativas que están relacionados en función de lo que es el tamaño del proyecto y a medida de cómo pasa el tiempo. Por ejemplo, nosotros podemos ir produciendo. Acá tenemos, por ejemplo, una capacidad que va de menos a más. Acá tenemos una posibilidad de expandirnos escalonadamente. Ya en determinado tiempo vamos a tener una capacidad ociosa. Acá tenemos, por ejemplo, la posibilidad de tener la posibilidad de exponer, de producir y en función de niveles mínimos aceptables. Y acá, en muchos casos, la posibilidad de producir dependiendo en lo que hemos programado en las diferentes etapas o ciclo de vida que vayamos a tener en el proyecto como tal, ¿no? Son como unos ejemplos para que ustedes vayan tomando en cuenta. El segundo componente tiene que ver con el tema de lo que es la localización del proyecto. Y cuando hablamos de lo que es la localización del proyecto, implica que nos estamos refiriendo a la posibilidad de identificar concretamente en qué región va a estar ubicado el proyecto y específicamente en qué lugar va a estar establecido este proyecto. ¿Cómo definimos esto? La posibilidad de establecer la localización del proyecto tiene que ver en muchos casos con aspectos económicos, con aspectos técnicos, pero también en algunas oportunidades rigen criterios estratégicos institucionales e incluso preferencias emocionales. ¿Okay? No sé, yo soy de tal lugar y me gustaría que este proyecto esté ahí. Este es un aspecto fundamental, porque cuando nosotros definimos la localización, dónde va a estar ubicado, en pocas palabras, el proyecto, es fundamental que nosotros seamos muy cuidadosos. Este aspecto puede traducir específicamente en una mayor erogación de recursos financieros y que a su vez puede afectar, por ejemplo, los niveles de recursos financieros o rentabilidad que pueda reportarnos este. Cuando hablamos de lo que es la localización del proyecto, tenemos que hablar de un conjunto de aspectos o decisiones. El primer aspecto que generalmente prima es el flujo de efectivo. ¿Okay? En muchos casos, cuando nosotros podemos tener la posibilidad de definir, por ejemplo, dónde vamos a ubicarnos, podemos tomar la decisión específicamente de aquel lugar donde nos signifique mayor flujo de efectivo. Hay otros aspectos, por ejemplo, que se consideran un conjunto de características y que son preeminentes, entonces, en un determinado lugar. Es diferente tener un proyecto en Santa Cruz, en Cochabamba o en La Paz, bien sea en la región, incluso bien sea específicamente en el lugar, ya sea Santa Cruz de la Sierra, lo que es el parque industrial, o bien sea, por ejemplo, en el Alto, específicamente en la zona industrial del Alto.
Hay algunos métodos de evaluación y en muchos casos existe la posibilidad, por ejemplo, de identificar en aquellos lugares donde la competencia está localizada. Podemos tener la posibilidad, por ejemplo, de ubicarnos en un determinado lugar donde el mercado, por ejemplo, está establecido, o bien podemos tener la posibilidad, lo que se denomina el factor eminente, que implica que donde están las materias primas que vamos a utilizar está focalizada. Entonces, bien podemos colocarnos en un lugar donde está la competencia, donde estamos cerca del mercado, o bien a partir donde podemos acceder a lo que es el material o los insumos que nosotros requerimos. Otro método viene a ser el tema de lo que es el método cualitativo por puntos, y aquí implica que nosotros tengamos que identificar un conjunto de factores importantes, determinantes, relevantes para el proyecto, y en función a este conjunto de factores, nosotros podamos identificar diferentes regiones o diferentes lugares específicos, y en función a las características y una ponderación que le asignamos a esto, podemos pues sumar los puntos y aquel lugar que tenga mayor puntaje, pues procedemos a definirlo como el lugar de localización. Y de todas maneras, se prevé que se le va a facilitar un material en la plataforma que ustedes van a acceder. El método de costo mínimos, esto implica que tenemos la posibilidad de, pues, definir como nuestro lugar de localización, aquel lugar específicamente que tenga los costos de producción más bajos. O bien podemos tener la optimización del tamaño, que esto implica que nosotros vamos a definir por aquel lugar que nos reporte el mayor van, ¿no? Entonces, son alternativas específicamente. Y cuando hablamos, ahora hablaremos de la macro y la macro localización. Cuando hablamos de la localización del proyecto, estamos hablando de que esto implica que nosotros definamos, por ejemplo, en qué región específicamente va a estar ubicado el proyecto. Y esto nos significa a nosotros la macro localización. Entonces, cuando hablamos de esto, va a ser fundamental que nosotros analicemos de una perspectiva técnica el conjunto de características que tenga determinada región. Estos aspectos que estamos colocando específicamente en la diapositiva, referido por ejemplo a estos 8, no implican que sean los únicos, sino que se recomienda siempre que cuando ustedes vayan a definir algunos factores o vayan a considerar los factores para definir en qué región ubicarnos, ustedes tomen al menos o mínimamente en cuenta estos 8. Que se analice justamente el mercado competidor en función a la región donde vamos a querer o que estamos pretendiendo colocar el proyecto, que se analice el mercado proveedor, el mercado consumidor, las características y condiciones climatológicas, las características, por ejemplo, del terreno, la disponibilidad específicamente de profesionales o personas que conozcan determinado oficio y que van a ser parte de nuestro proceso productivo. Los servicios básicos fundamentales que necesitamos para el proceso productivo, algunos aspectos legales que puedan tener la posibilidad de motivarnos a ubicarnos en determinado lugar. Por ejemplo, si ustedes han leído, por ejemplo, la zona industrial, el parque industrial que está en Santa Cruz, ofrece un conjunto de características que no se ofrece en ninguna parte del país, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, la zona industrial de lo que es el Alto. Entonces, hay algunos municipios que tengan un conjunto de condiciones, pero acá lo importante es que dependiendo de la región se analice de manera cualitativa este conjunto de características y en función a este análisis nosotros tengamos la posibilidad de definir en qué región vamos a estar ubicados. Se plantea acá como un ejemplo, justamente para que identifiquemos dónde deberíamos ubicarnos y a partir de esto, pues nosotros presentarlo o incluir el proyecto. ¿Qué implica? Que tenga que analizarse estos 8 componentes y es una lógica de esta perspectiva que tengamos la posibilidad de identificar en qué región o zona nos vamos a ubicar. Si hablamos de lo que es la localización, tenemos que hablar de la macro, pero también tenemos que hablar de la micro. Cuando hablamos de la microlocalización del proyecto, nos estamos refiriendo específicamente a aquel lugar específico, concreto, en el cual va a estar ubicado el proyecto. Entonces, acá implica que tengamos que hacer un análisis de un conjunto de factores cuantitativos. Habíamos visto que para la macrolocalización teníamos que hacer un análisis
de esto desde una perspectiva cualitativa. Sin embargo, a partir de lo que son la lógica de la microorganización, tenemos que hacer un análisis de la perspectiva cuantitativa. ¿Cuáles son los aspectos que mínimamente deberíamos considerar? Los precios de los servicios, de todos los servicios que vamos a disponer específicamente en lo que es el proyecto como tal. El precio de transporte, el precio del transporte de materias primas, el precio de transporte, por ejemplo, de la distribución o colocación de nuestro producto final, el precio del terreno, u otros aspectos que consideremos importantes en función a la microorganización del proyecto. Nosotros tenemos que considerar y tenemos que identificar específicamente al menos estos componentes y en función a las características propias del proyecto, nosotros tenemos que incluir otros más. ¿Qué implica? Que esta parte de esta cápite del estudio técnico tengamos que mostrar el análisis correspondiente a todo esto y a partir de esto tengamos, de este análisis podamos identificar justamente como está en esta diapositiva, de específicamente dónde nos vamos a ubicar en el proyecto como tal. Nos referimos a la dirección específicamente, ¿ya? Aquí les dejo este ejemplo que se pueden utilizar otros, ¿no? Pero lo importante es que se tenga claridad para mostrar dónde va a estar ubicado el proyecto. El tercer componente tiene que ver con lo que es la ingeniería del proyecto. Cuando hablamos de lo que es la ingeniería del proyecto, tenemos que hablar necesariamente de lo que es el proceso productivo. ¿Qué tipo de proceso productivo, por ejemplo, va a tener el proyecto? ¿Va a ser en serie, por pedido, o va a tener la lógica de lo que es el proyecto como tal? Entonces, acá va a ser importante que este componente específicamente tenga que estar relacionado con la producción que optimice específicamente la utilización, por ejemplo, o de los diferentes recursos que disponemos en el proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste esto? Que este componente del estudio técnico debe tener el conjunto de información que nos permita a nosotros demostrar, ¿ya? Cómo es el proceso productivo, cómo se va a aprovechar la maquinaria específicamente y los requerimientos que va a tener el proceso productivo para poner en marcha el proyecto. ¿Qué implica específicamente esto? Uno, que nosotros tengamos la posibilidad de describir detalladamente, con una perspectiva técnica, el conjunto de las etapas que hacen a todo el proceso productivo. Y es importante que esto lo analicemos. Aquí se presenta este esquema como ejemplo, ¿ok? Que tengamos la posibilidad de mostrar desde el ingreso o la recepción de la materia prima y los materiales e insumos hasta básicamente lo que es la salida de los productos como tal. Entonces acá tenemos que permitir nosotros describir detalladamente, ¿ok? Técnicamente el conjunto de etapas o fases que va a tener el proceso productivo del proyecto. ¿Qué implica a su vez? Esta parte implica que nosotros tengamos que describir el conjunto de equipos, maquinarias, materiales, materia prima, etcétera, pero a su vez asociado a lo que es la distribución que va a tener toda la planta productiva del proyecto, pero también los procesos a los cuales van a estar vinculadas. Acá se tiene, por ejemplo, acá se tiene una gráfica específicamente que a su vez posibilita o debe permitirnos a nosotros no solamente tener claridad en cómo va a estar distribuida la planta productiva del proyecto, sino incluso que nos permitamos colocar algún tipo de comentarios para que quien vaya a leer el proyecto entienda y se dé cuenta cómo va a estar distribuido esto. El tercer punto está referido específicamente al uso, a cómo se van a utilizar las diferentes maquinarias, herramientas, materias primas y vehículos, y en función de esto, por ejemplo, cómo va a estar relacionada. Entonces, aquí va a ser fundamental que no solamente se permitan, bajo esta lógica, establecer cómo va a estar distribuida la maquinaria y el equipamiento como tal, sino justamente que tengamos la posibilidad, si se hace necesario y se ve por conveniente, por ejemplo, mostrar la distribución y cómo se relaciona esta con la parte comercial o con la parte administrativa. Aquí tenemos, por ejemplo, la posibilidad, como ejemplos, el proceso productivo, que también los podemos presentar de manera esquemática. Podemos ser mucho más descriptivo. Lo importante es acá es que estos esquemas, una persona al poder leerlo los puede entender, no necesite explicación, ¿ya? Y que tenga la información suficiente para darnos cuenta que implicó esto, ¿no? Aquí me he permitido colocar no solamente un proceso productivo, que son los ejemplos que con mayor cantidad se disponen,
en la diferente o la amplia biografía que se tiene, sino acá es importante pues que se muestre, por ejemplo, que este es un proceso productivo para un servicio, o sea, es una reducción como tal, ¿no? Entonces, ya sea el proyecto que genere bienes o genere servicios, es posible y es importante, es necesario, y es lo mínimo que se espera que el proceso productivo se pueda mostrar. Este es otro tema que es parte de la ingeniería y que tiene que ver con lo que es los requerimientos del proyecto. Acá se trabaja específicamente en base a los balances, y eso se refiere o implica que tengamos que identificar el conjunto de requerimientos que va a tener el proyecto a lo largo de lo que es su proceso productivo. De todas maneras, se está incluyendo en la plataforma, por ejemplo, el tema correspondiente y el conjunto de cuadros que podemos utilizarlos como referencial para trabajar esto. ¿Cuáles son los balances que se requiere que ustedes al menos tengan en lo que es la parte de ingeniería del proyecto? El balance de materia prima. Va a ser importante que tengamos el balance de materiales, ya sean estos directos e indirectos. A su vez, que tengamos la posibilidad de balance personal, identificando cuánto requerimos, por ejemplo, de mano de obra directa y mano de obra indirecta. Igual, cuando tenemos otros gastos, ya sean, por ejemplo, estos administrativos o comerciales, que lo coloquemos en los balances de otros gastos, que tengamos balance en función a terrenos, edificios o bien obras civiles, balance en función a equipamiento, maquinaria, herramienta, balance de vehículos, bien, y balance de muebles y enseres. Y si tenemos otros, que incluyamos otros más como tal. Acá va a ser importante que en estos balances se identifiquen características, no solamente se identifiquen los diferentes bienes y o servicios que se van a requerir, sino que se describen brevemente las características, las cantidades que se va a requerir mensual, anualmente, y también los precios unitarios y los precios anuales o los costos anuales que vamos a incluir específicamente en todo lo que son el consumo, pero la adquisición y la disposición de esto, ¿no? De todas maneras, para que ustedes se queden tranquilos, hay un conjunto de cuadros que yo me he permitido colocarles en lo que es el tema correspondiente al estudio técnico. La ingeniería del proyecto concluye específicamente considerando si el proceso productivo es en serie por pedido o por proyecto, ¿no es cierto? Que tengamos la capacidad nosotros de programar, identificar cuál va a ser la capacidad de diseño que va a tener el proyecto, cuál va a ser la capacidad instalada que prevemos que tenga el proyecto y cuál es la capacidad utilizada que debe tener el proyecto por año y a lo largo de lo que es su vida útil que estamos programando. Bueno, acá de manera para que ustedes un poco sonrían, me permito concluir con esta diapositiva y de todas maneras en los futuros talleres que vamos a tener con relación al estudio técnico, pues procederíamos a dar mayor orientaciones y precisiones o asistencia técnica en función a los diferentes componentes. Muchas gracias y que estén siempre bien.